Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vibe. Allí, ¿cómo estás? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a acelerar los resultados de su empresa de café y a elevar sus habilidades. Hoy vamos a conversar acerca de cómo comenzar un negocio de café si es lo que realmente quieres. Muchas personas que les encanta el café y que ya tienen toda la intención de entrar al negocio, pues dicen, bueno, pero ¿cómo hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuáles son esos primeros pasos? Y por eso trajimos este tema al podcast. Así es, y la primera pregunta que te quiero hacer, Juanfe, es ¿cuál es ese primer paso que deberíamos dar si estamos interesados en empezar en el negocio indiferente en qué eslabón de la cadena de café estamos? Pero antes de comenzar, les quiero invitar a que se suscriban a YouTube si nos están viendo o se suscriban a Apple Podcasts, Amazon Music o Spotify si nos están escuchando. O lo primero que les recomendamos hacer es hacer como un plan de negocios, pero no un plan de negocios súper robusto, que es un documento súper largo, tedioso hacer, no. Es un plan de negocios donde se identifique realmente qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, cuáles son esas actividades claves, cuáles son esos recursos claves y que tengan muy claro el propósito y que tengan muy bien definido el diferencial del eslabón del negocio donde van a entrar. Y ahí, con ese plan de negocios, que no es el plan de negocios así súper wow, sino que es esa hoja de ruta que les va a dar como esa claridad hacia dónde quieren ir. Y ya con eso bien estructurado, donde se sepa al menos cuál es el nicho de mercado, el diferencial y cuáles son las unidades mínimas que tienen que vender para seguir creciendo y sostenerse en el mercado, pueden empezar a buscar y a seguir con el siguiente paso. Y es que el plan de negocio resulta ser un tema polémico porque nosotros lo vemos diferente. Yo sé que hay planes de negocio que pueden hasta tener más de 100 hojas donde se sueña, mejor dicho, la compañía, pero en la vida real, digamos que la ejecución no funciona como se quisiera, no funciona como está plasmado en ese plan de negocios. De hecho, nosotros siempre proponemos que el plan de negocios debe estar en una sola hoja. O sea, si no eres capaz de plasmar en una sola hoja absolutamente todo lo que te estás soñando, algo está fallando. Entonces, los invitamos a ver de esta manera diferente el plan de negocios, que no fue lo que nos enseñaron a nosotros. De hecho, tú tardaste más de 3 meses haciendo el plan de negocios de la compañía, ¿o no? Por eso se los digo, porque cuando empezamos yo me demoré 3 meses haciendo un super documento. Efectivamente tenía más de 100 páginas, imaginándome una película tremenda, pero cuando me enfrenté con el mercado era una cosa totalmente diferente. Que ese plan de negocio nos sirvió para el tercer paso que hay que dar, que ahora les voy a contar de qué se trata, pero para iniciar no se compliquen con eso, es simplemente tener ese nicho, ese propósito, ese diferencial y como esas actividades claves para llegar a esa cantidad de unidades de producto o servicio que tienen que vender y empezar a hacer la tarea. Y el segundo paso es un enfoque literal paso a paso que a qué hacemos referencia cuando hablamos de esto. Es ejecutar lo que escribieron en esa página de, bueno, este es el producto, este es nuestro diferencial, es este nicho. Y nuestro consejo es no empezar a hacer todas las inversiones que eso implica, sino que empiecen tercerizando para validar el mercado. Cuando ustedes identifican quién les puede prestar ese servicio, así les salga un poco más costoso de lo que piensan, pero júntense con esas personas que ya hicieron las inversiones y empiecen a validar su producto mínimo viable con una maquila sin necesidad de hacer inversiones muy grandes. Y ya cuando lleven 6 meses, un año probando el mercado, generando esa atracción en el negocio, viendo que los clientes responden a su diferencial, viendo que su cadena de distribución es exitosa, ahí sí viene el tercer paso. Y es que suena como un poco impopular el tema, como lo planteamos, pero créannos que la forma diferente de hacer las cosas van a obtener resultados totalmente diferentes a los que usualmente nos encontramos cuando comenzamos un negocio. Entonces,
hagan caso, que créanme que ya 13 años de experiencia haciendo empresa nos da como la seguridad de por dónde no ir, por dónde acortar camino y por dónde tener negocios mucho más exitosos. Juanfe, ¿y de qué trata el tercer paso? Bueno, el tercer paso es ya cuando ustedes tienen toda la cadena de distribución montada, cuando ya están vendiendo y cuando ya vean que hacer las inversiones y tener su propia planta o su propia tienda o su propia tostadora o su propia finca va a ser negocio porque ya tienen el mercado ahí consumiendo sus productos, hace sentido. Entonces ahí es, bueno, ya invirtamos en esos activos que van a ser mucho más eficiente la operación. Antes no lo hagan, porque si con la tercerización está funcionando bien y todavía no hay necesidad de tener los propios activos, pues no tiene ningún sentido. Pero cuando lleguen a ese punto donde ustedes ya tienen una dinámica de mercado que les exige tener esa capacidad instalada propia, ahí es el tercer paso, que es buscar los recursos para comprar esos activos. El primer punto es mirar en el bolsillo cuánto tenemos y que todos los socios aporten ese capital propio. O si hay necesidad de una financiación, ahí es donde sí sirve el plan de negocios robusto, porque ahí los financiadores sí van a necesitar como toda esa información más estructurada, más larga, que soporte esos créditos. Y puede ser con créditos subsidiados o pueden ser por concursos que tengan el gobierno local o el gobierno nacional, que hay muchos recursos en diferentes países productores de café donde financian este tipo de iniciativas. Entonces esos créditos pueden ser hasta condonables en muchos casos. Entonces revisar muy bien esas líneas de financiamiento y de crédito para las nuevas compañías, o los créditos normales de los bancos, que si el negocio ya está dando, pues es hacer muy bien los cálculos de esos intereses que tenemos que pagar, y las inversiones que hagamos tienen que dar mucho más de los intereses que estamos pagando, y así van a tener una empresa muy sana y van a tener un crecimiento exponencial. Y es que para este tema de financiamiento, y lo mencionabas, se necesita el plan de negocio, pero es que ya es un plan de negocio realimentado con la validación que ha tenido ya el negocio. Entonces, creo que es un plan de negocio mucho más real, más aterrizado al negocio en funcionamiento. Entonces, esto hace que cuando se presente sea mucho más atractivo para recibir financiamientos. Y en etapas jóvenes las empresas, y sobre todo hablo del caso colombiano, digamos que tienen muchísimas formas de financiarse, de apalancar su operación gracias a todos los concursos que tú mencionabas anteriormente. Entonces la invitación también es a constantemente estar revisando estas empresas como Ruta N, como todo el Parque del Emprendimiento, que constantemente están sacando convocatorias para las empresas que están naciendo. Ya para empresas que son más maduras, que tienen más de 5 años, pues se presume que ya son empresas que tienen que estar teniendo dividendos y teniendo utilidades, y pues para las empresas ya se empieza a disminuir, estas empresas más grandes, se empieza a disminuir la posibilidad de este tipo de financiamientos condonables, pero se abre la posibilidad de financiamientos mucho más grandes a través de bancos, precisamente porque pueden mostrar resultados financieros fiables y más maduros. Y Juanfe, acá hay otro tema que sería el cuarto y último paso, que es el networking, y por qué una empresa debería mantenerse vigente en el mercado y estar buscando constantemente hacer networking con otras. Es vital porque dentro del mismo ecosistema cafetero hay proveedores, hay clientes, hay personas que ya han recorrido el camino que nosotros estamos recorriendo y que nos pueden ayudar en determinados pasos del emprendimiento. Entonces, estar siempre en ese ecosistema es vital para solucionar problemas muy puntuales que se nos pueden presentar. Entonces, no quedarse como una isla apartado de todo el mundo, sino que conocer cuáles son los diferentes proveedores de diferentes tipos de materiales que podamos necesitar, o cuáles son los proveedores de servicios que podamos necesitar,
o cuáles son esos referentes del mercado que en algún momento nosotros le podamos ayudar o ellos nos puedan ayudar a solucionar algún tema puntual que ellos ya vivieron en el recorrido empresarial que ya han recorrido. Bueno, esperamos que este episodio les sirva para acelerar los resultados de su empresa de café y para elevar sus habilidades. Recuerden compartir que si no son ustedes, son familiares o amigos que requieren escuchar la información que compartimos a diario aquí en Café, el podcast de La Vibe. Este espacio es de ustedes. Recuerden dejar sus comentarios, sus preguntas, si quieren algún tema en particular para el podcast también lo pueden dejar ahí. Pueden suscribirse en todas las redes sociales que nos encanta estar en contacto con ustedes. Y bueno, les deseo un excelente día y por supuesto muy felices cafés. Chao. El tercer paso es ya ustedes tienen la campaña, no,